En los valles calientes junto al río Arnón, donde las colinas de Moab miran hacia las llanuras que albergan las tiendas de Israel, se formó un temor que no era solo político. Era un estremecimiento ante la presencia de un pueblo que avanzaba bajo la promesa de Dios. Balac, rey de Moab, vio en esa multitud no solo un peligro militar, sino la sombra de un destino que podría arrebatarle el suelo y la seguridad de su casa. En ese miedo halló una decisión urgente: buscar la palabra de alguien que, según se decía, podía inclinar la boca del cielo para favorecer o maldecir a los hombres. Si te quedas conmigo hasta el final, escucha esto: quédate hasta oír cómo la soberanía de Dios se muestra aun cuando los hombres intentan negociar con lo sagrado. Si este relato te habla, suscríbete y comparte para que más corazones sean confrontados por la palabra. Balac envió mensajeros con palabras rápidas y promesas bien vestidas. Fueron hombres de su corte, con ropajes teñidos, y traían en las manos la urgencia de un rey que no dormía. «Ve a llamar a Balaam», dijeron, «y ven a maldecir a estos que llegan. Ven a herirlos desde la palabra para que los arroje de la tierra. Te ofreceremos honor y riquezas, y harás con tus dichos lo que los dioses no han negado a otros». Allí donde la política se mezcla con la superstición, Balac creyó que la palabra del profeta podría torcer lo que veía inevitable. Balac, desde la lejanía de Petor, era conocido como hombre de visiones. Su fama le precedía. Venían a verlo jefes y comerciantes, y por ello su nombre resonaba en las plazas. Mas no era un vendebendiciones al mejor postor. Cuando llegaron los mensajeros y trajeron las órdenes del rey, Balaam se detuvo ante lo que le llegaba. Escuchó la propuesta, oyó el dinero prometido y el honor ofrecido, y su alma se movió entre dos corrientes. Antes de responder, alzó su mirada, no al rey ni a los presentes, sino hacia aquel que le había dado el don de ver. Consultó al Señor, porque su oficio no era jugar con lo divino. La primera respuesta fue clara: no vayas con ellos, no pronuncies contra este pueblo, porque es bendito. El mensajero volvió a Balac con la boca vacía de maldición y la cabeza encogida por la negación. Balac oyó y su ira se mezcló con el asombro. No comprendía que había fuerzas que no se arrodillan ante los incentivos humanos. Sin embargo, su obstinación no era de hombre que se resigna. Envió a otros, más nobles, con más honores, carros, hombres armados y una elocuencia pensada para abrir la puerta de cualquier conciencia. «Ven, te ofrezco ahora más de lo que dijiste. Ven y haz lo que has de hacer por el bienestar de mi reino». Los mensajeros hablaron con suavidad y con dulzura al mismo tiempo, la dulzura del regalo y el filo de la urgencia. Balaam no ocultó su lucha. En su tienda hubo silencio, y en ese silencio habló de nuevo con el Señor. El peso del ánimo se le notaba en la voz. La fama, la tentación de aumentar su casa con dones, la posibilidad de ser alabado por reyes, todo aquello rozaba su corazón. El Señor le respondió con una condición que dejó claro el dominio divino sobre los designios humanos. «Irás con ellos, pero solo dirás lo que yo te mande». Era una palabra que liberaba y constreñía al mismo tiempo. Permiso para ir, pero su boca no sería suya. La libertad del llamado no era licencia para la ambición. El viaje se encendió en polvo y sol. Partieron con bestias cargadas, con guardias de Balac mostrando riqueza, y con Balaam que montaba su asna, animal de trabajo, paciente y acostumbrado al paso constante de los caminos. Caminaban por senderos donde el calor reseca la garganta y el viento levanta pequeñas cortinas de tierra. Por el camino, la atmósfera se enrareció sin que los hombres lo supieran. Había una presencia que velaba la senda. No lejos de allí, en un punto donde la vereda se estrecha entre linderos y muros de piedra, el ángel del Señor se plantó.
No vino como humo o trueno, sino con un cometido preciso, detener el paso del hombre cuyo corazón aún no había sido entregado por completo. El relato no dice de esplendor vano, sino de una autoridad que basta para cambiar el rumbo. El asna, de ojos humildes y pasos sabios, vio al ser con una claridad que el profeta no tuvo a tiempo. Primera vez se desvió hacia un sembrado. Balaam, irritado, golpeó al animal para que regresara al camino. El sol pegaba fuerte y la ira del hombre era una sombra más intensa que el calor. Al poco, la senda se cerraba por una pared. El asna, que había visto el ser y su espada, apretó el cuerpo y rozó contra la baranda. Entonces fue empujada con fuerza para volver al camino, y Balaam, irritado otra vez, la hirió. Finalmente, en un paso estrecho entre peñas, donde no cabía un hombre con su montura, el asna, acorralada por el temor que veía pero que el hombre no, se echó en el sendero y quedó. Balaam, sin paciencia, golpeó al animal con ira repetida. El golpe fue la chispa que abrió un prodigio. El Señor permitió que la boca del asna hablara. No es la asna la que despliega sapiencia propia, es Dios quien usa lo sencillo para mostrar lo que el hombre no ve. Ante los ojos de los que marchaban, la asna pronunció palabras que pusieron en vergüenza al que la montaba. ¿Qué te he hecho para que me hayas golpeado estas 3 veces? La voz fue tan clara que los guardias se quedaron mudos y los que acompañaban contuvieron la respiración. Balaam, que esperaba la suma de un idioma humano, respondió con ira contenida. «Porque te has reído de mí, oíste que te aprestabas y me hiciste perder 3 veces». El reproche no venía solo de la asna, era, en la escena, la acusación de la creación que ve la verdad donde el profeta no quiso mirar. Hubo luego un instante de iluminación y vergüenza. Dios abrió los ojos de Balaam, y lo que había sido ceguera se tornó en visión. En la fractura del polvo y el brillo del sol apareció el ángel del Señor, de pie en el camino, con la espada desnuda en la mano. Balaam entendió en ese momento que su camino había sido parcial, que la palabra había estado condicionada por su deseo. Se inclinó sobre su rostro, no en la arrogancia de quien pide permiso, sino en la súplica de quien reconoce que ha sido corregido. «Pequé», dijo con voz quebrada, «no sabía que te habías puesto en mi camino. Si he hallado placer en tu ira, he pecado y me arrepiento». El ángel le habló con la gravedad de quien no viene a destruir sin dar oportunidad de enmienda. Le explicó que el asna le había salvado la vida al apartarse, que la senda había sido cerrada por la maldad de quienes la atravesaban, y que si el profeta continuaba con terquedad sin someter su boca a la voluntad del Señor, la espada en la mano del mensajero habría tenido poder sobre él. Fue una corrección que no anula el don, era una señal de que la llamada permanece, pero que la obediencia debe ser completa. Balaam escuchó, con su orgullo lacerado, la necesidad de que su palabra no fuera mercadería. Llegaron a Moab con pasos más pesados que al salir. Balac los esperaba con altares encendidos y corredores llenos de hombres que querían ver la obra. Si al principio había planeado comprar una palabra, ahora había que ofrecer respeto al que traía la voz divina. Aunque la voz viniera con cadenas que Balac no deseaba, la voz del profeta estaba atada a la voluntad del Señor. En los balcones y en las alturas del palacio, en las tiendas de campaña extendidas como una marea de color, el rey miró con ansiedad y furia contenida. La ciudad olía a incienso y a carne ofrecida. Las flamas lamían las ofrendas puestas en los altares, como si Balac quisiera encender no solo fuego, sino destino.
Balaam fue conducido a varios lugares en los montes que miran las tiendas de Israel. Balac esperaba no uno, sino varios pronunciamientos, pensando que quizás la proximidad permitiría variar la palabra. En cada ascenso, Balaam subía con el corazón que aún batía entre el recuerdo de la visión del ángel y la tentación del favor real. Cada monte ofrecía un punto distinto de vista. Desde uno se veían las tiendas como un mar remansado, desde otro el brillo de las estandartes, desde un tercero el conjunto parecía una fortaleza humilde ante la historia que se avecinaba. Lo que ocurrió allí no fue lo que Balac esperaba. Balaam, cuya boca había sido atada a la voluntad divina, abrió sus labios y contra la intención de quien lo había traído, pronunció bendición tras bendición. No fue una mala guía deliberada, sino la fidelidad del oráculo a su origen. La bendición de Israel no podía ser convertida en maldición por deseo humano. Y al final, en los pliegues de su palabra, asomó una figura que trascendía las fronteras del valle. Habló de una estrella que saldría de Jacob y de un cetro que se alzaría de Israel. Visión de un porvenir que ningún rey de Moab podría torcer. Balac escuchó, y su rostro se endureció. La frustración del rey se hizo palabra muda ante la solidez de la bendición. Mientras Balac apretaba los puños en los laterales del palacio y los mensajeros miraban de un lado a otro sin saber qué decir, los poemas de Balaam corrían como agua sobre piedra. Los oráculos describieron la fuerza y la fecundidad del pueblo protegido, la imposibilidad de quebrar lo que Dios había decidido bendecir. Cada imagen era como un clavo puesto en la certeza de que la voluntad divina no es mercancía que se compra ni se vende. Balac, que había venido para torcer la suerte, se quedó con la derrota del intento. Su plan había topado con algo mayor que sus redes. En la mente de Balaam, sin embargo, quedaba más que la escena final en el palacio. Su corazón, dividido en el camino, experimentaba una humildad que no lo tornaba íntegro. Había sido instrumento de una palabra que lo superaba. Su boca había dicho la verdad, pero su alma aún contenía sombras de ambición. La lección del asna, la visión del ángel y la firmeza de la bendición quedaron como señales que pedirían, más tarde, examen y arrepentimiento más profundo. La historia no solo mostraba cómo Dios protege a su pueblo, mostraba también cómo, incluso entre los que conocen lo divino, la tentación de negociar la palabra puede persistir. Todavía quedaban palabras por pronunciar y curvas por subir en el relato de esa jornada. La insistencia de Balac en obtener lo que deseaba, las diferentes escenas en que Balaam se acerca y se retira, la reacción pública de Israel frente al oráculo, y la manera en que la promesa de una estrella y un cetro resonaría a lo largo de los tiempos. Pero en aquel momento, con la asna que habló y el profeta que vio al ángel, quedó claro un principio que quema toda negociación. No todo lo que la boca desea es palabra de Dios, y no toda negociación humana puede torcer la bendición que Dios ha decidido. Balac quedó inmóvil un instante, como quien siente el borde frío de una derrota que no cabía en su pecho. Sus hombres murmuraron, las antorchas chispearon, y el rey, que había venido a torcer la historia con su paga, sintió que la ciudad y sus altares se volvieron mudos testigos de la impotencia. Llevó la mano al cinto, y no porque quisiera tomar espada. La suya era una furia que buscaba palabras, no acero. Ordenó que regresaran consigo a su palacio a Balaam, y aún entonces añadió promesas y amenazas en igual medida. Regalos más ricos, honores mayores, y la sombra de una ira que podría volverse pública. Balac oyó, y su rostro mostró la huella de la contienda interior. Había recibido la voz y la había pronunciado.
Había sido instrumento y a la vez objeto de su propia ambición. Balac ofrecía de nuevo lo que la boca de Balaam había tentado aceptar antes de conocer al ángel y el juicio del asna: riquezas, fama, un lugar entre los grandes. Pero las palabras que le habían salido aquella vez no eran moneda que pudiera trocarse. Aún así, el hombre se movía con la fatiga de quien ha visto la gloria y la ha sentido pasar por entre los dedos. Los enviados volvieron a las tiendas de Balac con más cofres y más palabras. Se levantaron nuevas voces que querían quebrar lo que había quedado sellado. Subieron otra vez con Balaam a los montes, y otra vez el profeta habló, y otra vez la bendición cayó como lluvia sobre la tienda de Israel. Cada proclama reforzaba lo ya dicho. La fuerza de aquel pueblo no era para ser quebrantada por designio humano. En el último de los oráculos, la visión de la estrella y del cetro brotó con mayor claridad, y en ella se alumbró un tiempo que nadie en Moab sabría someter. Israel escuchó, sin saber que su destino se hablaba en voz ajena. Desde sus tiendas vinieron sonidos de labores y risas contenidas, el olor del pan y del humo mezclado con la humedad del valle. Algunos hombres que habían subido a ver lo que acontecía lejos de sus hogueras regresaron con el relato de extraños versos que hablaban de reyes por nacer y de un pueblo que sería cuenta y señal entre las naciones. No todos comprendieron las palabras del adivino, muchos solo percibieron la paz que aquellos aciertos sembraban en un tiempo de amenaza. Volvió Balaam a su casa con presentes y con el peso de una verdad que no acababa de librarlo de su propio querer. En la soledad de su aposento, el profeta volvió a mirar las evidencias. La visión del ángel, la boca del asna que lo reprendió, la firmeza de la voz divina que no dobló ante balanzas ni favores. Hubo en él momentos de gratitud, había sido medio y mensajero, y momentos de amargura, porque el honor humano seguía tentándolo. Aquella disonancia quedó como una cicatriz que no cerraba. Balac, humillado y ofendido, no renunció a la venganza ni al deseo de alterar la historia. Si no podía comprar la palabra, buscaría otras sendas. Sus consejeros, hombres de astucia y de rencor, plantaron en su oído proyectos distintos. No maldecir, sino seducir, no quebrantar por fuerza, sino dejar que Israel se quebrara por dentro. Era una estrategia más sutil, un uso de redes humanas que la bendición no tocaría directamente. Balac oyó, y aunque su orgullo gemía, su mente volvió a tramar. Y mientras se tejían esos planes en las habitaciones altas del palacio, en el campamento de Israel la noticia se asentó como un refrendo. Los ancianos junto a la puerta de la tienda consultaron los signos. Los jóvenes preguntaron por la estrella. Las madres, mientras envolvían a los niños, murmuraron oraciones de agradecimiento. Había, sin embargo, quienes recogieron las palabras de Balaam con atención distinta, no solo como un himno de victoria, sino como semilla de algo mayor que su generación. Los patriarcas escuchaban y pensaban en las promesas heredadas, en las visiones que sus padres habían compartido junto a la hoguera. Una sombra de esperanza se posó sobre el pueblo, más allá del alivio inmediato. El nombre de Balaam comenzó a circular con doble filo. Por un lado, era aquel que había reconocido la soberanía divina sobre Israel. Por otro, quedaba la duda sobre el motivo que lo había traído hasta allí. Algunos amigos lo alabaron, otros, con conocimiento más acerbo, vieron en su marcha la posibilidad de un engaño posterior. Y la memoria humana, que guarda tanto las bendiciones como las semillas de problemas futuros, empezó a entrelazar el nombre del adivino con futuros desvíos. Así, lo que había sido oráculo se volvió también presagio de una prueba distinta.
Pasaron días de relativa calma. Balac recogió su ira y calculó su siguiente movimiento en silencio. Israel reanudó su marcha y sus labores con renovada confianza, y las tiendas se llenaron otra vez de himnos y de relatos que creaban vínculos entre lo oído y lo vivido. Pero la historia no había terminado. Los caminos del mundo y los del corazón humano son anchos, y una palabra dicha en lo alto de un monte puede germinar en lugares que nadie previó. Balaam, al final, vino y se fue. Dejó tras de sí regalos y un rastro de preguntas. En su andar llevaba la experiencia de haber sido frenado por lo que no quiso comprar, la voluntad de aquel que ordena y dispone. No fue un hombre redimido del todo, ni tampoco un bruto instrumento. Fue una persona de contradicciones, de ojos que habían visto al ángel y de manos que aún buscaban la recompensa. En las plazas donde se contaron sus versos, algunos comenzaron a recordar con amargura y resignación cómo la palabra divina puede ser proclamada por quien luego enseñe el camino de la caída. Con el paso de las semanas, la corte de Balac no se quedó en silencio. Los mercaderes que habían traído las ofrendas murmuraron sobre la utilidad de otras tácticas. Las concubinas y las mujeres de los pueblos vecinos se convirtieron en piezas de un plan en el que la seducción reemplazaría la maldición. Balac consultó mapas del terreno y envió emisarios discretos hasta donde la tienda de Israel se acercaba, no con la espada en la mano, sino con el ingenio envuelto en belleza y banquete. La idea era simple y cruel: enfrentar a la gente con lo que más distrae del pacto, y así quebrar lo que la boca de un profeta no había logrado quebrar. Mientras tanto, entre las filas de Israel hubo quienes no sospecharon la trampa. La rutina del campamento, las compras en los bazares de paso, la apertura del corazón ante rostros distintos, hicieron que pronto hombres y mujeres se cruzaran con extranjeros que traían dones y músicas. La convivencia que suelen hacer en tiempos de desplazamiento empezó a tejer nuevas relaciones, y en ese tejido, sin que muchos lo notaran, germinaron semillas de olvido respecto a lo que los unía como pueblo. No todos callaron ante esos hilos. Los líderes religiosos y los ancianos alzaron la voz y recordaron la ley. Los que guardaban la memoria de los patriarcas instaron a que se respetara la alianza. Pero la multitud, cansada y curiosa, a veces escucha primero la promesa de placer antes que la advertencia del deber. Y es en ese hueco donde las estrategias de Balac encontraron su fruto más peligroso. Balaam, que había sido testigo de la firmeza de la bendición y de la obstinación del rey, no se alejó del todo de aquel juego de naciones. La historia lo retendría con ambivalencia. Por un lado, su palabra había sido de Dios. Por otro, sus pasos posteriores lo inclinarían a aconsejar caminos contrarios al bien de Israel. Así empezó a formarse en las bocas la leyenda amarga de un hombre cuya lengua pronunció la verdad y cuya prudencia permitió la trampa. Y así, poco a poco, la paz que las palabras habían traído se vio amenazada por la naturaleza humana, por el deseo y por planes cosidos en palacios que no conocen el límite de la codicia. En el centro de todo eso quedaba la promesa de la estrella y del cetro, una visión que atravesaba épocas. Los escuchas más jóvenes, los poetas y los soñadores comenzaron a tejer esa imagen en sus cánticos y a hacer de ella un faro que orientase la espera. Mientras la urgencia del presente tiraba hacia abajo, la visión apuntaba al alto, un gobernante que surgiría, un liderazgo que no dependería de manos humanas ni de sobornos de palacio. Era una palabra que consolaba y al mismo tiempo acusaba a quienes pretendían torcer la historia. Y así, entre predicciones y tentaciones, la narración de aquel encuentro se fue extendiendo como un surco profundo en la memoria de las naciones.
la lección de que la palabra de Dios no es mercancía, la advertencia de que la ambición puede prostituir el don, y la verdad mayor de que de aquella estrella saldría un orden que ningún rey menor podría comprar ni destruir. Pero también quedó plantada de modo oscuro la semilla de la caída, la intriga que en forma de fiesta y de pasión pondría a prueba la fidelidad de un pueblo que apenas empezaba a comprender la magnitud de su destino. Y aconteció que las tiendas de Israel se llenaron de voces y de cantos ajenos, y que hubo compañía entre hijos de Israel y mujeres de Moab y de Madián. Venían ellas con dones y con palabras suaves. Allí donde había mesa y alegría, se trenzaron alianzas que no tenían por norte la ley, ni por sostén la alianza del Señor. Muchos comieron de los sacrificios ofrecidos a los ídolos, y la oscura vana costumbre de inclinarse ante otros dioses se plantó en medio del campamento. Y encendióse la ira de Yahvé contra Israel. Les habló a Moisés y dijo: «Muestra a los jefes del pueblo lo que han hecho, cáeme de encima la ira, porque entregaron a mi pueblo a la inmoralidad y a la blasfemia». Entonces salía entre los hijos de Israel una plaga, y murieron del pueblo 24,000 hombres. El duelo fue grande en el campamento, y la mano del Señor pesó sobre la multitud que había quebrado el pacto. Moisés, viendo la destrucción y la desvergüenza del pueblo, alzó la voz delante de las tiendas y clamó por justicia. Algunos de los ancianos recogían las manos en oración, y la tienda del juicio se llenó de lamento. Fue entonces que Zimbri, hijo de Salú, líder de la casa paterna de los simeonitas, vino en presencia del pueblo con Cosbi, hija de Sur, princesa de una casa de Madián. Y en medio de todos él profanó su honor y se dejó llevar delante de la vista del arca. Entonces apareció entre ellos la resolución de un hombre santo. Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, vio lo que había de vergüenza, y tomó una lanza en su mano. Salió tras Zimbri y Cosbi, y los atravesó a ambos en el acto de su deshonra. Y cesó la plaga. Detúvose la mano vengadora del Señor, y la sangre derramada en aquel día se convirtió en un freno para la ira. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: «He visto a Fineas, hijo de Eleazar, que ha hecho cesar mi ira entre los hijos de Israel. Por cuanto tuvo celo por mi causa entre ellos, no extinguiré para él el sacerdocio. He aquí, yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios, y hizo expiación por los hijos de Israel». Mas no quedó la ofensa impune, ni cerrada la historia sin juicio mayor. Jehová recordó la confianza de Israel y la traición de aquellos pueblos que, por codicia o por odio, habían sembrado tropiezo. Y en la orden de Jehová a Moisés vino también la sentencia contra los que habían instigado aquella nación. Las gentes de Madián habrían de ser aquejadas por la espada. Pasó el tiempo y se alzó guerra contra Madián. Los jefes de las tribus tomaron armas y partieron contra los príncipes de Madián. En el campo de batalla fueron caídos los capitanes y las fuerzas que habían levantado contra Israel. Y fue muerto Balaam, hijo de Beor, sobre quien antes hubo palabra y ambigüedad. Aquel que hubo hablado bajo la inspiración de Dios y luego aconsejó a Balac, fue hallado entre los vencidos, y su vida se extinguió a la espada de los hijos de Israel. Porque la palabra que se vende y la sabiduría que guía para pervertir el bien no quedan sin ajuste. Quedaron en la memoria de los ancianos dos enseñanzas que no se aplacaron con la sangre: que la palabra de Dios no es mercancía, ni se halla en venta por oro ni por halago, y que el celo por la santidad puede detener la ira y abrir puertas de la misericordia.
Empero, la herida causada por el deseo y la fiesta dejó huella. Muchos tomaron lecciones distintas. Algunos tornaron a la ley con pesar. Otros conservaron el recuerdo de la noche en que se dieron. Y mientras tanto, en los cantos de los jóvenes seguía resonando la promesa de la estrella y del cetro. Aquella visión no fue aniquilada por la traición ni por la espada. Aún entre ruinas y castigos hubo quienes aferraron la esperanza y cantaron a voz en cuello que, de aquel linaje, saldría la autoridad que fundaría un orden nuevo, uno que no se compraría con lisonja ni se torcería por halagos de palacio. Así, la historia continuó, con lecciones, con juicios y con promesas que permanecían, pequeñas luces que guiaban a los que se negaban a olvidar la alianza. Y aconteció que, cesada la batalla y calmada la ira que había venido sobre el campamento, los jefes y los oficiales se acercaron a Moisés con los despojos y las riquezas tomadas en la campaña. Traían ganado, tiendas, armas y todo lo que los enemigos habían dejado en el campo de guerra. Moisés y Eleazar, sacerdote, miraron y pusieron orden conforme al mandamiento que el Señor había dado sobre las cosas santas y sobre la limpieza de los hombres que habían salido a pelear. Y habló Moisés a los jefes diciendo: Cada uno traiga la ofrenda al Señor por lo que ha recibido, ofrenda santa y cuota para la asamblea, para expiación y para memoria delante de Yahvé. Entonces se apartó de entre el botín una porción para los que habían peleado, y otra porción para la congregación, y los instrumentos reservados para el uso del altar y para los que ministran ante el Señor fueron puestos en manos de Eleazar. Hubo también entre el pueblo quien alzara la voz en descontento. Algunos clamaban por rigor, otros buscaban perdón. Mas la ley fue aplicada y la purificación se realizó conforme a lo que demandaba la santidad. Las tiendas resonaban con susurros, y el olor del incienso volvió a subir junto al atrio, mostrando que la alianza no quedaba vacía ni olvidada. Pasaron pues los días y las tiendas se levantaron de nuevo. El pueblo anduvo según la columna de nube que los guiaba, y llegaron a los llanos de Moab, junto al Jordán de frente a Jericó. Allí plantaron su campamento, y fue allí donde muchas voces se congregaron alrededor de la tienda del testimonio para consultar a Yahvé sobre asuntos de herencia y de justicia. Sucede que vinieron las hijas de Zelofejad, de la casa de Manasés, y se presentaron delante de Moisés, de los príncipes y de todo el congregado. Eran 5 hermanas, Macla, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, y hablaron diciendo: Nuestro padre murió sin hijos entre la congregación, no dejó varón. ¿Por qué se prive el nombre de nuestra casa entre sus hermanos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Moisés llevó el caso ante el Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Las hijas de Zelofejad hablan bien, así dirás a los de Israel: Si un hombre muriere sin dejar hijo, vosotros daréis su heredad a su hija, y si no hubiere hija, daréis su heredad a los hermanos del hombre. Y si no hubiere hermanos, la daréis a los parientes más cercanos en su familia. Así tendrá cada cual su posesión entre las tribus de Israel. Moisés escribió las palabras y las promulgó delante de todo el congregado, y la justicia de la causa fue establecida. Las hijas de Zelofejad recibieron su heredad, y su nombre se mantuvo entre las tribus conforme a la palabra que había salido de la boca de Yahvé. Entonces, estando aún el pueblo en aquellos llanos, habló Yahvé a Moisés diciendo: Sube a la cumbre de Abarim, y mira la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después morirás allí, conforme al propósito que está cumplido. Y la palabra fue pesada sobre Moisés, porque la vista de la tierra prometida era un anhelo que había sostenido su corazón por largos años. Moisés, viendo su fin, habló al Señor:
Sea Yahvé, Dios de los espíritus de todos los vivientes, que designe ahora por obra de sabiduría a un hombre que esté por encima de la congregación, para que salga delante de ellos y los conduzca, y que entre y salga junto con ellos, pues no me pesa de ver que yo no debo entrar en la buena tierra que Yahvé ha dado a su pueblo. Entonces respondió Yahvé a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Daremos a él autoridad delante de Eleazar sacerdote y ante toda la congregación, para que los hijos de Israel le obedezcan. Y Moisés hizo como el Señor mandó. Llamó a Josué, lo puso de pie ante Eleazar y ante la asamblea, y puso sobre él sus manos. Transmitió así el cargo y habló palabras de exhortación y de confianza. Y fue visto por todo el pueblo cómo Josué quedó confirmado ante sus ojos. Su semblante era sereno, y su templanza habló más fuerte que muchas promesas. Los ancianos inclinaron sus rostros en respeto, y los hombres jóvenes guardaron silencio como quien presencia el cambio de estación. Moisés dio ordenanzas, instruyó acerca de la ley y de los mandamientos, y habló del deber de no olvidar la alianza. Aún con esta efusión de esperanza, no faltaron los temores en los corazones de algunos. La obra que aguardaba era grande, la fortaleza de las ciudades era firme, y las prendas de las naciones que habitaban la tierra eran muchas. Mas la promesa del Señor seguía como luz fija, y aquellos que recordaban las visiones de los patriarcas se aferraban a la promesa de la estrella y del cetro, esperando que de la simiente se levantaría quien restituiría la justicia. Y Moisés, sabiendo que sus días estaban contados, reunió a los ancianos y a los príncipes. Les habló de fidelidad y de cercanía a la ley, repasó las señales y los pactos, y ordenó que la nación no se apartase de los caminos del Señor, para que fueran prosperados en la tierra que iban a poseer. Sus palabras eran pocas y firmes, como quien echa semillas que ha de dejar a otros para que crezcan. Así se fue tendiendo una calma trabajosa sobre el campamento. Los levitas cuidaban del tabernáculo, y Eleazar velaba por lo santo. Josué consultaba a Moisés como discípulo fiel, y, a la sombra de la tienda, hombres y mujeres meditaban en las generaciones que habían pasado, desde los padres que bajaron a Egipto hasta los que ahora alzaban la mirada hacia la tierra prometida. La nube, por su parte, no faltó. De día cubría con su sombra, y de noche aparecía como fuego que señalaba el camino. Y los cantos que hablaban de la promesa se mezclaban con oraciones de temor y de gozo, porque la historia do povo continuaba, marcada por juicios y por misericordia, por la rigidez da lei y pela ternura da promesa, hasta que el designio de Yahvé se manifestase pleno entre ellos.